puedes hacer la claqueta? Claro, siempre. Señor Enrique. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Ojalá. Porque no valía para clavar cuadros. Para mí parece clavar cuadros más fácil. No, yo vengo del mundo de la prensa, entonces pues y el cine me ha gustado siempre, he hecho cortometrajes en vídeo toda mi vida, pero soy dibujante, no hacía películas, las dibujaba, hacía cómics, caricaturas, entré a trabajar en prensa, en diseño gráfico y finalmente hacía muchos cortos que empezaron a ser reconocidos en circuitos así andaluces, nacionales y pasé del periódico y me lancé a hacer cine. Y así, ¿no? Es que me encanta el cine. Desde chiquitillo, ver películas, escuchar sus bandas sonoras, ver el proceso de cómo se hace una película siempre me ha fascinado. Y ante esa narrativa y digamos que esta verborrea innata que tengo de querer contar cosas, siempre me ha fascinado mucho el thriller, el poner a personajes contra la espada y la pared. Y el cine te da una posibilidad de contemporarizar esa narración de ahora quiero que te asuste, ahora quiero que tengas esta intriga, suspense o inclusive ahora quiero que te rías. Entonces, me parece un medio de comunicación tan completo, aunando todas las disciplinas, es lo típico que se dice, que si la música, las fotos, pero es que es tan potente contar historias que uno tenga en la cabeza de tu entorno, de tu pasado, tu cortijo en Andalucía. Yo no he tenido cortijo, pero sí he visitado mucho de pequeño y podía contar una historia centrada en este entorno, a mí me fascinaba. ¿Qué empezó primero? Aljarria, que es un pueblo inventado, Está inventado, Aljarria. que es tu Macondo particular. Sí, de hecho se iba a llamar Almansora en homenaje al pueblo de quien puede matar a un niño, Sí. que se llama así, y porque era un pueblo muy luminoso donde ocurrían cosas terribles, hasta que caí que había una Almansora en Granada y Sí. dije, no quiero que se vincule con ningún pueblo que se Sí. pueda sentir aludido por la tragedia que ocurre, que no digan, "Oh, es que..." Y también quería evitar nombres que fueran muy conocidos, así que recurrí un poquito a la alcardia del maestro José Cela y un poco la jota que metemos siempre en los pueblos andaluces por la herencia magrebí. Y Aljarria, nació Aljarria, sí. Que ahora que hablas de Cela, la familia Pascual Duarte. Familia Pascual estaría Duarte, ahí. La caza de Carlos Saura, Santo Inocente de Camus, Los invitados con Lola Flores y Amparo Muñoz. Sí. A mí me fascina el thriller rural que hay en Es España. el crimen de los Galindos, ¿no? Sí, sí, Los sí, invitados. correcto. Sí, que sale también Pablo Carbonell y Pedro Reyes, súper jóvenes. A mí me fascina el thriller rural porque de repente yo veía un escenario que era nuestro, no era el salvaje oeste, eran cortijos que yo había visitado a lo mejor los fines de semana con mis padres cuando nos íbamos de campo o a casa de algún amigo. Y me parecía unos escenarios muy áridos, muy del oeste, por así decirlo. Sí. Y luego cuando ya empecé a ver este tipo de cine, a mí Los Santos Inocentes me parece un thriller brutal, porque realmente es un retrato bastante cruel de la España posguerra y de la lucha de clase, pero tiene un punto salvaje animal, Milana Bonita, que fascina, que lo tenía siempre grabado en la cabeza, la casa Bernarda Alba. Eso de esa película con todas las mujeres encerradas y esa Ana Belén que dice, pero ¿por qué no podemos salir con ese reparto? De hecho, tu abuela, la madre que Sí, muere, doña hacía Matilde. de muerte en La novia de Paula Ortiz. Correcto, es que Alfonso Rosso, yo se lo comentaba a Dylan, Alfonso Rosso va a salir muy poco, pero necesito que la madre de los Cisneros sea una imagen tan potente y Alfonso Rosso es una institución en Andalucía, es una dama del teatro y sus apariciones en cine son muy potentes, entonces yo no quería que fuera una actriz normal o cotidiana o desconocida, quería que fuera María Alfonso Rosso porque con esa madre entiendes el carácter de la hija, entiendes el odio con don Andrés y entiendes toda la fuerza que ha tenido que tener esa mujer en vida. Entonces, aunque solo sea por un retrato que te mira, como los cuadros estos que hay de Jesucristo en el Vaticano, que allá donde te mueves siempre te está mirando. A mí me encanta cuando Juan Malaga, don Andrés, la mira como si todavía estuviera viva, con un odio cargado, pero necesitaba que la madre fuera una actriz muy potente. Está muy bien la historia porque a medida que va avanzando la película vas sabiendo lo que ha ocurrido Sí. y lo que posiblemente ocurrirá. Claro. Y la película está acotada en un día. Sí, hay un prólogo, que es la noche anterior, el epílogo, Y un día. pero es un día... me encantan las historias que transcurren a tiempo real, donde vemos una evolución en presente continuo, por así decirlo. Y me encanta mostrar unos personajes que tengan muchas capas,
que yo de hecho creo que el público se va a identificar mucho con Emilia, que es el personaje ajeno, es el personaje que viene de fuera y todo le repele, porque es un entorno con tanta pobredumbre, tan rancio, tanta tensión. Entonces es un personaje que si tú vas a un... Vamos, yo creo que el público se puede identificar con esa sensación de ir a un sitio y que no entienda nada de lo que pasa y al contrario se sienta como rechazada y le cree rechazo a ella. Entonces, a mí lo que me gusta cuando yo lo escribí, bueno, yo iba a ser un cortometraje, La Mancha Negra, porque tuve como una especie Me de... alegro de que no haya sido así. No, porque empecé a complicarme la vida yo solo. Digo, me hace falta otro personaje más, me hace falta alguien que cuente el por qué están peleados. Pero nació con una idea de dos mujeres peleándose al lado de un ataúd. Y yo decía, ¿por qué dos mujeres? Una imagen que se me vino a mí como entre medio sueño, medio dibujo, de poner a dos mujeres y al lado un ataúd. Y dije, ¿por qué se pelean dos mujeres al lado de un ataúd? Una herencia, obviamente, pero son familias. ¿Y qué es lo que hay? Heridas abiertas. Y empecé como a hacer un círculo, a alejarlo. Y yo recuerdo cuando rodaba esa secuencia en el rodaje, se lo decía a las dos actrices. Le digo, este es el origen de la historia. Y nació como un corto que se multiplicó mucho porque me salían muchos personajes interesantes. Me salía esta familia, los Cisneros, que tienen una tradición como la Genco Oil, porque se trabajan con el aceite. Este entorno tan árido de tierras amarillas, suelos amarillos, casas blancas, cielo azul, el sol aplastándolo a todo y los personajes de negro cruzando por el plano. Las noches Caravaggio, como yo decía, noches de luces laterales, porque no tienen electricidad en la casa y trabajan con candiles, con velas. Y ahí yo creo que meter siempre un candelabro en una película de suspense mola, que alguien vaya con un candil siempre funciona. Está muy bien la parte técnica, sí. La luz, la música, sí. El montaje. O sea, está todo muy cuidado. Se ha trabajado con 3 maestros. El plano está muy cuidado. O sea, metes a 3 o 4 en el plano y lo haces así como si fuera un cuadro de Zurbarán, ¿no? Sí, o sea, es que Zurbarán es otra referencia. Pero curiosamente fue Cuando Caravaggio. dicen Rembrandt, yo siempre digo, ¿y Zurbarán? ¿Y Zurbarán? ¿Qué pasa con Zurbarán? Territorio, marca España. No, sí, porque Zurbarán le gusta jugar a las capas, sí. y a la profundidad de campo según la luz. No es lo mismo la luz de frente, de en medio o de más lejos, ¿no? Eso es fantástico. Y me daba además mucho juego porque si te fijas en un plano del principio, cuando ya está muerta Doña Matilde sí. y llegan los personajes a llorarla, está de fondo en una esquina Juaneque que lo mira todo y desaparece en el momento justo del plano. Y sí, me daba mucha posibilidad de tener unos personajes que a la vez de arquetipos, que parecía como los elementos de un Cluedo, el médico, el cura, el tonto del pueblo, la hermana sufridora, la hermana loca, la borde, de repente lo que estaba creando era un universo en cada uno. Yo creo recordar, y además que uno de los aciertos fue cuando yo ensayaba con los actores, no le contaba lo que iban a vivir, le contaba de dónde venían, quiénes eran ellos. Entonces era muchísimo más sencillo que ellos se hicieran con sus personajes. Sí, porque cada personaje tiene su carga, claro. Su carga de culpa. ¿no? Y es fantástico verlo entrar. En el fondo lo que hablas es de la culpa y de cómo sí. nos relacionamos con el dolor. Sí, y de las heridas abiertas, del orgullo. La Mancha Negra no es otra cosa que un orgullo dañado que lo comenta Pablo en un momento. Madre no quería que se manchara el nombre de la familia, pero hay cosas más importantes que el orgullo y es el amor. Y el amor estaba muy mal interpretado. Yo creo que somos herederos de una muy mala educación emocional. Totalmente. Entonces, Enrique, ahí la has clavado. Creo que nos queremos mal y queremos peor. Sí. Y a los otros los queremos peor. Porque no sabemos más. Tengo 3 hijas y estoy procurando educarlas en el que quieran y las quieran claro. y tengan respeto y si las cosas no funcionan, no. Pero nosotros somos herederos, los de nuestra generación, de unos padres que nos han dicho estudiar, tener una novia, casaros con ella y a trabajar. Y así estamos todos, divorciados. En tu película, tanto el cura como el personaje que viene de fuera, la mujer de él, o sea, sí. Son personajes codiciosos, avariciosos. Hay un momento que le dice a chupar la sangre, o sea, es brutal. Claro, porque además Emilia sabe quién es Eugenio, porque en un background que tenía, la había conocido en un club de copas, claro. Un club de copas en los 70 o finales de los 60. Imagínate, esa mujer ¿no? estaba era una señora de compañía que dice, este hombre que es constructor con dinero, me voy a convertir en una señora con mis perlas, con mis collares. Por eso al principio cuando dice
quítate las joyas, que es como vamos a ir a pedir dinero, no vayas con joyas, porque necesitamos nuestra parte de la herencia. Pero claro, cuando ve que lo que va a heredar pues ese cortijo, Ya. ve esa familia que es Ya. tan Adams y de No, yo repente creo que los Adams huirían de esa sí, se familia. asustaría. Y la mano la primera. ¿Y el reparto? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Virginia? ¿Por qué esta gente? ¿Por qué Cuca? Mira, yo escribí La Mancha Negra porque yo trabajaba en prensa. Yo me he tirado 10 años de mi vida de jefe de cierre en un periódico en Málaga y eso enclaustra Era mucho. su plumilla, ¿no? Que Pero se sí, decía. era jefe de cierre, pero claro, entonces me llegaban siempre muchas tragedias, muchas historias, pero también hacía cortos y lo hacía con actores de Málaga. Hubo una serie en Málaga que se llamaba SOS, en Málaga, rodada en Málaga, pero emitida en toda Andalucía, que se llamaba SOS Estudiantes, que era como un Friends andaluz, Ah, bueno. dirigido por Juan Malara, que Juan lanzó, Malara, sí, el señor cura. exactamente, y lanzó a Salva Reina, a Virginia Sí. Muñoz, Con a otros esa voz que actores, tiene claro, Juanma. a Rafa Castillo, y yo cuando escribí pues había trabajado con muchos de ellos ya en cortometraje, con Virginia Muñoz, a Juan Malara también lo conocí por aquella época, y a Virginia de Morata, que también la conocí a principios de la década del 2000. Y claro, yo siempre iba haciendo historias con ellos, corto, iba combinándolo. Ahora lo voy a hacer con Virginia Muñoz y Virginia Morata, ahora lo voy a hacer con Juan Malara y Aníbal Soto. Y cuando escribí La Mancha Negra, en el 2005, en el 2006 ya lo había convocado a casi todos. A Pablo no lo conocía. De hecho, el personaje de Eugenio era para Juan Malara, pero Juan Malara, en los últimos 15 años, el tío ha envejecido. Y digo, me cuadran más de cura que de Eugenio, pero porque yo quería un perfil tipo Tony Soprano. Un tío que impusiera cuando entrara y que tuviera un físico rotundo. Perdí a Juan Malara como Eugenio, lo gané como Don Andrés y conocí a Pablo, no por Upadance, yo no veía la serie, pero lo conocí en una obra una obra de teatro que se llama Venido a menos, con David Ordina, que me parece brutal lo que hace, me parece es una comedia en la que cantan y estaba tan brillante Pablo Pablo. lo que tiene es mucho porte No, y, con mira Pablo- muy, y mira muy bien. Con Pablo no se puede salir a ningún lado, porque salir con Pablo es tener que ser el que le sacas tú las fotos a él con las Mira fans. muy bien. Y ese Pablo bigote le queda muy bien. es un encanto el mira, tío. hay gestos así, como, o sea, con la mirada lo mata todo, ¿no? Claro, pero yo había visto siempre a Pablo en papeles mucho más, porque Pablo es un tío muy guapete, muy atractivo, con mucha presencia, y lo que quería era Y trabajando mucho en musicales, o sea, encorvarlo. un registro completamente diferente. pues lo quería encorvar, oscurecer, que su voz sonara más grave, que mirara siempre con desconfianza. Cuando Pablo es luz, es un tío con una alegría de vivir que tiene el tío dentro. Para mí ha sido una maravilla trabajar con Pablo. Además está muy bien porque aparece muy repeinado, como Sí. dirían en Lo llamamos Andalucía, Eugenio Alcántara. y lo va Sí, despeinando. lo voy despeinando, Lo va cuando despeinando. empieza a acabar la tumba de su Claro. madre, que es como, ya no es lorquiano, Hostia, eso es, muy es tremendo, shakespeariano. Es muy tremendo. Yo creo que es más, que tira ahí más a la tragedia a Shakespeare que a Lorca, porque un tío que cava la tumba de su madre tiene unos tintes muy, bueno, muy griegos, te diría yo. Sí, no, te iba a decir, Muy esto es trágico. Edipo Rey. Pues sí. Esto es Sófocles, Homero, la Odisea. A mí me Es encanta. volver a casa. Sí, la sí, el Odisea, ¿no? regreso, el hijo pródigo. Son temas también universales, ¿no? Claro, yo he podido combinar, ten en cuenta que, hombre, hay un refrán en Málaga que dice, en todas las casas cuecen habas y en la mía un hoyón, No, yo- de una olla grande se refiere. Sí, sí. Y es porque todos tenemos una mancha negra en nuestra familia, o una historia más oscura. ¿Tú eres del 71? Yo nací en el O sea, 71. la película está ambientada en tu año. Porque ¿Por qué yo- el 71 y no el 70, el 67? Porque nací en el 71. Vale, por eso. Me gustaría poner una excusa más Vale. sofisticada, Más guay, ¿no? pero no, yo nací en el Porque 71. también hay temas de corrupción, porque no sé si fue el caso Malesa o de aquella Sí, pero- época que ya empezaban a los pelotazos inmobiliarios. Claro, porque ten en esto cuenta es que el boom de construir edificios en la costa nace a Sí. mediados de los 60 para captar el turismo y ahí los constructores se hacen de oro, excepto el pobre Eugenio que como pone todo el dinero en un sitio donde el socio se lo quita, pero realmente hay una cosa muy trágica en la dictadura, obviando los factores políticos de los que no se hace eco la Mancha Negra, no hablamos nunca ni de Franco, ni hay ningún cuadro ni nada. Pero Hay una, está ahí, ¿eh? no, lo Porque que es está... el cura poderoso, Es que y España, la España rural no evolucionó desde que comenzó la guerra civil hasta que terminó. De hecho, hasta la transición no empezaron a ver los pueblos un poquito de luz y de desarrollo y evolución. Y hay fotógrafos que han retratado pueblos de España como Robert Capa o como otros fotógrafos que muestran un retrato donde la España rural es igual de pobre
la misma en los años 70 que en los años 30. Ya. Cuando Colombo retrata al sur de Granada, Sí. hace ese retrato de un pueblo granadino es muy parecido, casi apenas evoluciona en los años 50, 60, 70. Entonces los 70 puede ser el ocaso de la España rural, de la España profunda, bueno, aunque todavía hay pueblos en Andalucía, que si los visita todavía es un viaje en el tiempo. No me costó, pero el bar donde rodamos en Casariche era un bar que tuvimos muy poco que atrezar, pero sí, ha sido un viaje en el tiempo, contar una historia con mucho dramatismo de una familia herida, pero ha sido un viaje hacer La Mancha Negra. ¿Y la película se presentó en Málaga o en Valladolid? ¿Dónde fue? Mira, en Málaga estuvo en estrenos especiales, no compitió en sección oficial. En Alicante ganó Mejor Actriz Virginia Morata. En los ASECAN ganó Ignacio Nacho Mejor Actor Revelación por Juaneque. Ignacio Nacho es un coco, Lo el de tío. Juaneque es una pasada. Él es autor teatral, director de cine, dirigió la película de Intercambio y hizo un personaje que muchos figurantes creían que era un actor disminuido, y en verdad Ignacio Nacho es una de las personas más brillantes, inteligentes, encantadoras que yo he conocido. Es un coco el tío. ¿Y cómo fue la respuesta del público la primera vez que presentas la peli a la gente? Hay un shock porque como en Málaga lo que ocurre es que como nos conocen a todos, les cuesta ver les cuesta disasociar los personajes de la historia. Por eso yo siempre he estado un poquito más pendiente del público fuera de Málaga, porque es el que no nos conoce a ninguno. Entonces, en Málaga sí los conocen a todos, a Juanma, a Virginia Morata, a Pablo, bueno, Pablo a toda España. Pero ganar mejor el largometraje iberoamericano en México fue un pelotazo. Que se estrene la película en el Festival Long Star de Texas, o en Grecia, o en La Seminci. En La Seminci fue como la primera plaza grande en España que toreábamos, y tuvo unas críticas muy buenas, nos llegaron muchos elogios, pero no competíamos, estábamos en Spanish Cinema, era como la cosecha de lo mejor del cine español, y nos sentimos y ahí estabas tú. Ahí estábamos disfrutando y sin creérnoslo, porque yo la Seminci la había seguido siempre por prensa, por las revistas de cine, y vivirlo fue muy bonito. Festival, cuando se llamaba Festival de Cine Religioso, que ponían las pelis de Bergman. Claro, es que la tradición que tiene. Y las primeras pelis de Kiarostami se vieron ahí. Siempre ha tenido un público muy Gabras, selecto. Un montón de gente súper importante. Porque han tenido una selección brillante. Entonces estar en la Seminci para nosotros fue como decir, ostras, ya La Mancha ha hecho una cosa muy grande. Pero luego hemos cosechado en 3-4 meses, en este otoño, en 3 meses, 20 premios. Y con la música, para la fotografía, en los premios Carmen tuvimos 9 nominaciones, incluyendo... Son los premios que más le gustan al director, ¿no? A mí, fíjate que no está nominada la historia y está coescrita con Isa Sánchez, que es mi guionista habitual y es una de las mejores guionistas que tenemos en Andalucía. Y aunque lo pongo en los créditos finales, tiene la parte final tiene reescritura de Virginia de Morata. Sí, ahí yo lo he visto. Eso te iba a decir, que ahí... Porque ella lo leía y decía, esa familia te la cargas sin que se pueda exculpar, sin que puedan entre ellos perdonarse. Y por eso ella escribió la secuencia de los reproches entre hermanos antes de la matanza, cuando cuenta la historia de cómo vivían antes, de cómo los padres los querían, la madre quería al hijo y a la otra y los vestidos que le regalaba. Esa secuencia está entera escrita por Virginia, y yo cuando la leí dije, maldita seas, qué bien escrito está. ¿Era la película que querías hacer? Sí. Sí. Y de hecho, Michigan, que es mi primera película con la de que debuté, teníamos, aunque el guión se filmó entero como se escribió, pero teníamos muchas imposiciones técnicas por el tiempo, la cárcel, los figurantes. Resort Paraíso era una película más gamberrilla, pero La Mancha era un proyecto que llevaba conmigo desde el 2005, entonces yo le tenía mucho cariño, mucho respeto, y una película que lleva acompañándome, pues estoy hablando de 17 años a día de hoy. Poder entregarla en cine es sacarme un clavo como el que araña el pecho de Eugenio cuando lleva la cruz. Es cerrar un libro y empezar ya a pensar lo siguiente y recordar La Mancha como un viaje que me ha acompañado durante mucho tiempo. Ahora, para terminar, quiero que me digas qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval. Ostras, es que yo he consumido una de ellas. Mucho cine. Mira, yo tengo una película fetiche, que es Psicosis. Te iba a decir, vale. A mí Psicosis... Te iba a decir, eso es la obra de Alfred Hitchcock. Sí. A mí Psicosis me parece una película que he estudiado en todas sus acepciones y me ha enseñado a valorar la música en el cine, la fotografía en el cine. Un drama rural. Claro, por supuesto, el pobre Ed Gein. Él quería estar, Norman quería estar con su madre tranquilito y llegan chicas guapas a su motel. El pobre no tenía culpa. A él con sus pájaros ahí, cose que te cose. Me encanta. Yo Psicosis me la sé del derecho, del revés, no hablemos de la de Gus Van Sant, por favor.
Vestida para matar tiene su gracia y cosas así, pero Psicosis realmente es Yo la una de Gus película... Van Sant la veo como un homenaje al maestro. Sí, pero... Manera de recordarlo, como cuando haces un remake. A un una corto manera de recordarlo. Psicosis en un minuto y me lo enseña todo en foto, Claro. y yo digo, pero ver de nuevo, bueno, la música de Daniel Elfman estaba muy bien Sí. interpretada, pero yo veo Psicosis para, cada vez que la veo, ahora me voy a centrar en estudiar el guión de Stefano, en ver lo que siembra. Ahora quiero ver la arquitectura, las casas verticales, las cabinas horizontales, las habitaciones, los agujeros como son el váter, las cuencas del ojo de la madre o de las gafas del policía. Sí, Ahora quiero... hay una obsesión con lo circular en el cine, porque en Vértigo también, el círculo, ¿no? Sí, pero también las estructuras verticales y horizontales que se copió en Parásitos. Bueno, se homenajeó en Parásitos. Sí. Todos copiamos, homenajeamos, perdón. Y otras veces veo Psicosis para escuchar solo la música, una música que es monocromática. ¿Por qué? Porque son solo cuerdas. Claro. Otra la fotografía, otra la puesta en escena, el valor del actor secundario para cargártelo. Por eso hay un momento que tú dices, hostia, ¿qué pasa con Pablo? O ¿qué pasa con...? Porque me gusta mucho jugar ese despiste. Sí. Pero también en La Mancha hay influencia, hay un plano de Centauro del Desierto, que no lo puedo esconder. Bueno, no me cuentes más, ¿eh? Porque Vale. si no la gente... Porque has contado demasiadas cosas He de la contado peli. mucho. Pero hay mucho homenaje al cine. El Padrino está muy presente, Alien, el octavo pasajero, está muy presente, La Casa Bernarda Alba, Perros de Paja, todo está en esta Turmix. Pero yo de chico, mira, la primera película que me llevaron mis padres al cine fue King Kong, de John Guillermin. Con lo que yo entré en una sala, podíamos entrar con la peli... 79, ¿no? 76. 76. No miento, 74. Yo entré con la película empezada y cuando yo vi ese pedazo de gorila delante, me acojoné porque creía que había un gorila de verdad en el cine. Y a partir de ahí, películas que me han impactado, aparte de Psicosis, yo te puedo hacer un máster sobre Jungla de Cristal. Te doy tesis a los alumnos sobre Jungla de Cristal, pero también me encanta la saga de James Bond. Spielberg, E.T. nos cambió a todos en el 83 cuando lo vimos en cine. Aprendimos a querer contar historias de esa forma tan bonita. Nos cambió a una generación entera la forma de ver el cine. Y ahora pues lo que queremos es intentar devolver todo lo que nos enseñaron el cine de los 70, de los 80, pero yo por mi parte contando historias mías, de mi gente, de mi tierra. Me dicen, pero siempre con actores andaluces, y digo, porque rodo en Andalucía. Cuando me lleven a Noruega a rodar, contaré con actores noruegos. Malagueño. Aprendiendo noruego. No. Yo quiero contar con la historia de una zona, que se cuente con la gente de esa zona. Bueno, pues un placer por tu Un placer, trabajo, por tu favor. película. Estar Muchas con gracias. vosotros. Y yo siempre digo hasta la próxima película. En breve. Esperemos venir con otra en breve. Que esto es un cielo.